de la última consulta que hizo CB Consultora de Opinión Pública, y vamos a hablar con Martín para analizar un poco los números de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? Buen día. Ignacio y Juanchi te saludamos acá en la UNE. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Gracias a vos por este tiempo. Bueno, ¿cómo se ven los números? ¿Cómo estás viendo los números en la provincia de Buenos Aires? Danos algún panorama. Entiendo las secciones, bueno, más importantes, ¿no? La primera, la tercera, y obviamente te voy a pedir alguna referencia en la región capital, en la octava, que es donde estamos nosotros. Bien, sí. Los números que nosotros estamos teniendo son números muy parejos en la primera sección electoral. Hoy casi 2 puntos por encima, La Libertad avanza por sobre Fuerza Patria, ¿no? Lo cual le da una diferencia no tan grande. La Libertad avanza para contrarrestar los puntos que obtendría la tercera sección electoral Fuerza Patria, ¿no? Que hoy está por encima la vicegobernadora Magario, por sobre Bondarenko, casi 20 puntos de diferencia. 20 puntos hay en tercera de diferencia. 20 puntos hay en tercera a favor de Fuerza Patria, y en la primera habría 2 puntos de diferencia a favor de La Libertad avanza. Lo cual marca una tendencia, que podría darnos, y viendo lo que puede llegar a pasar en el interior, de una Fuerza Patria ganando en términos nominales, podríamos decir, en la provincia, en cantidad de votantes, ¿no? Después, quizás, si repasáramos sección por sección, bueno, ahí Libertad Avanza podría llegar a tener alguna ventaja. Lo cierto es que en el interior está la participación de muchos intendentes, que hace que se termine polarizando, termine habiendo otras fuerzas que puedan llegar a ser una lucha mucho mayor y terminen sacando votos de los dos lados, ¿no? Claro, y esta tercera fuerza que emergió, Somos Buenos Aires, ¿empieza a pisar un poco más fuerte o todavía sigue ahí de a poco juntando números? Y por ahora no parece ser una elección ni esta ni la de octubre para tercera fuerza, no parece bastante polarizada. Sobre todo, por ejemplo, en estas dos regiones que repasábamos, más del 70% de los votos se irían entre Fuerza Patria y La Libertad avanza. Eso es lo que hoy está pasando, pero sí parece haber una línea importante de terceras fuerzas de cara a lo que puede llegar a venir, y esos armados que hoy parecen no ser tan jugosos electoralmente, quizá en 1 año o 2 años terminen siendo más importantes, ¿no? Por eso también es importante la participación en esta elección, me parece. Martín, y cuando hacen las encuestas, no tengo claro qué preguntas hacen, pero ¿cuánto influye el tema, bueno, de los últimos escándalos que ha habido? O sea, ¿qué es lo que más cambia el voto a la hora de elegir? Bien, sin duda, estos últimos escándalos de corrupción van a terminar teniendo una incidencia clave en la elección, sobre todo en una elección de septiembre que venía bastante compleja para el oficialismo, ¿no? Nosotros hoy tenemos medido en términos de imagen a Javier Milei 49 puntos de imagen positiva a nivel país, lo que marca un retroceso desde el inicio de la gestión hasta hoy de casi 10 puntos. Es un montón, ¿o no? Es un montón, teniendo en cuenta que son los 2 primeros años de gestión. Generalmente los presidentes en los 2 primeros años de gestión o hacen que su imagen crezca o se estabiliza de manera muy fuerte, ¿no? En este caso, bueno, muchas cosas son paradigmáticas del lado de Javier Milei, pero esto, en términos de los porcentajes, también presenta una diferencia con sus anteriores con los anteriores presidentes, ¿no? Por lo menos desde la democracia destacada, si sacáramos a De la Rúa, la mayoría de los 2 primeros años ha crecido. Es un retroceso importante de 10 puntos que se puede analizar de 2 maneras, ¿no? En términos porcentuales es mucho, y después, teniendo en cuenta el ajuste político y social que sufrió la población, bueno, termina siendo un costo político no tan caro para el oficialismo. Eso lo saben. Pero dentro de esa pérdida de porcentaje de 10 puntos de imagen positiva, por ahora no perdió nada de su número duro. Ese 30% que lo votó en las PASO, en las generales y en el balotaje, iba muy firme. Yo creo que este escándalo
de corrupción puede llegar a pegar en su núcleo duro, que fue algo que desde su inicio de la gestión hasta hoy no había pasado, ¿no? Y puede terminar impactando seguramente en las urnas. Desde las mediciones estas que hablábamos nosotros fueron previas a estos escándalos. Seguramente en la semana estaremos midiendo nuevamente para ver cuál fue el impacto desde los numéricos. Hoy desde el análisis político te diría que seguramente termine teniendo alguna incidencia. ¿Y cambia mucho? O sea, ¿cuánto quedan? 3 semanas, ¿no? De acá. 2 semanas, 2 sí, semanas. un poquito, sí, el 7 de septiembre. Más. ¿Cambia mucho en estas 2 semanas? ¿Vos crees que puede llegar a variar eso para un lado o para otro el porcentaje que tenés ahora? Sí, seguramente. Siempre, principalmente las últimas 2-3 semanas son las más importantes de una campaña electoral, ¿no? Termina siendo el último sabor con que se queda el votante para terminar eligiendo el voto para un lado o para el otro. Sobre todo porque es una de las bases y uno de los pilares fundamentales de la Libertad Avanza también, ese discurso anticasta, antipolítica, anticorrupción, que llevaron a las urnas y que tienen como premisa, bueno, se vería afectado de gran manera, ¿no? Es como hoy para la Libertad Avanza poder mantener la inflación en un número bajo es su meta principal. Es como si el mes que viene presentara una inflación altísima. Bueno, una de las principales pilares fundamentales de la base del gobierno se estaría viendo afectada, ¿no? Claro, está bueno. Voy a retomar la pregunta que te hizo Juanchi porque me parece interesante. O sea, en estas últimas 2 semanas habitualmente siempre hay variaciones dentro de las mediciones que hacen. Sí, puede haber. Generalmente cuando pasa algo de este estilo, de este tenor, ¿no? Claro. Sí. Por lo pronto el nivel de conocimiento de los candidatos empieza a subir, entonces generalmente se va tomando una postura para un lado o para el otro. También teniendo en cuenta una elección como la que vamos a enfrentar, en donde hubo candidatos que tenían un nivel de desconocimiento muy alto. Total, ¿no? Bondarenko, por ejemplo, de la Libertad Avanza, que no se conocía casi nada en la tercera, ¿o no? Bondarenko nosotros llegamos a medir con un nivel de conocimiento superior al 80%. 80% de desconocimiento, un montón. De desconocimiento en la tercera electoral, pero así muchos de los candidatos, entonces las principales herramientas de la campaña fue hacer conocer al candidato, ¿no? ¿Quién es? Claro. Y Martín, estamos hablando con Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora. Te quería consultar, Martín, ¿cuánto varió la imagen de Milei luego del escándalo Libra? Más que nada para tener en cuenta cuánto podría variar ahora. Entiendo que las consultoras todavía no, o empezaron a medir recién lo del escándalo con la Andis, pero ¿cuánto fue la variación o cómo se vio la opinión pública luego del escándalo Libra, que fue uno de los más resonantes también este año? Sí, con el escándalo Libra nosotros llegamos a medir una baja de casi 6 puntos en términos porcentuales. Después de algunos puntos logró revertirlos y logró volver a tener una imagen positiva, pero fue una caída de casi 6 puntos. Yo creo que esto puede ser incluso peor, porque el caso Libra era bastante complejo de entender, tenía ciertas aristas que lo volvía más complejo. Esto puede llegar a ser peor, así como puntos principales de imagen de caída de Javier Milei. Sí. Recuerdo el caso Libra, recuerdo la primera marcha por la educación pública, que también tuvo un impacto bastante negativo en su imagen, y otro caso fueron unas declaraciones que tuvo en Davos, no sé si recuerdan. Claro, el discurso en Davos. Exactamente, fueron 3 de los puntos claves en la principal caída de imagen de Javier Milei. Creo que estamos frente a otros. Todavía lo cierto es que por lo menos nosotros no tenemos números concretos de cuánto puede llegar a ser, pero si tomamos como referencia lo que pasó con Libra, podríamos estar ante más de 6 puntos, y con el agravante de que estamos muy cerca de 2 contiendas electorales muy grandes. Muy importantes. Sobre esto, te quería consultar si ya empezaron a medir el escándalo, si ya empezaron a recabar datos sobre esto. Bien, no, sí, seguramente hoy salimos a hacer la toma de muestra. Bien. Así que seguramente en la semana tendremos algún resultado, sobre todo para analizar cuánto puede haber perdido el gobierno en términos de imagen y cómo puede llegar a afectar en el escenario electoral, en los distintos escenarios electorales que
que puede llegar a ser hoy lo más importante, ¿no? Bien, y volviendo y retomando el principio, entonces también para dejar en claro algo de números, hoy por hoy, sin tener en cuenta la medición que va a venir en cuanto a cómo impacta el escándalo de las coimas, hoy por hoy hay una pequeña ventaja de el oficialismo bonaerense, se puede decir, de Fuerza Patria. Sí, exactamente, sí, a nivel provincia hoy nosotros lo tenemos por lo menos 4 puntos por encima a nivel provincial, la Fuerza Patria, a nivel provincial, ¿no? Sobre lo que podía llegar a ser el resultado obtenido por la Libertad Avanza. Ah, y me quedó, en octava, ¿cómo está la cosa acá en la Ciudad de La Plata? En octava no tengo justo el dato. Bien. Ahora, quedo para enviárselos después. Dale, así lo tenemos bien y también lo decimos, a ver cómo va la cosa acá en La Plata, que también nos interesa mucho. Vamos a hablar ahí el viernes previo. El viernes previo, sí, la semana, jueves. Sí, o antes del fin de semana podemos hablar ahí de o no nuevo. veda? Sí, como siempre. Jueves. Martín, te agradecemos un montón este tiempo y el análisis. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Abrazo grande. Ahí estaba Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora de Opinión Pública, analizando un poco cómo viene la campaña.